Saludos amigos televidentes de su programa En Nombre de la Democracia. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, porque este programa se pasa a distintas horas, pero oficialmente se pasa el sábado a las 3 de la tarde y agradecer de verdad a todos ustedes infinitamente que estén ahí cada sábado en la tranquilidad de sus hogares para poder disfrutar del contenido de este espacio que lo producimos con mucho amor, tanto Lilian Mateo como Eugenio Ferrán. Excusar de entrada a la compañera Lilian Mateo que está en otros compromisos de trabajo fuera del país y esperamos ya la próxima semana que esté con nosotros. Hoy tenemos un programa con una entrevista interesantísima, un, digamos, peso completo, un peso fuerte de la política dominicana. Tenemos con nosotros aquí con el que podemos conversarse de todos los temas los más álgidos que puedan ocurrir en el país. Tenemos con nosotros al diputado que el 16 de agosto dirá adiós a este cuatrenio por el partido Frente Amplio, el amigo, hermano Juan Dionisio Restituyo. Muy buenas tardes, buenos días, bienvenido. Bueno, buenas tardes a todos los amigos y en la tranquilidad del sábado, interesante, Fernando. Y bueno, excusar, como tú decías, a nuestra queridísima amiga Lilian Mateo. ¿Estamos aquí? Bueno, yo quiero de entrada, Restituyo, conocer tu opinión. Ahora mismo, el próximo 16 de agosto, se inicia un nuevo cuatrenio en el que tendremos la reelección del presidente Luis Abinader, que va a repetir, pero además se puede decir que tendremos un nuevo Congreso. Un nuevo Congreso porque, para bien o para mal, ya eso lo sabremos, lo analizaremos más adelante, el Partido Revolucionario Moderno tiene una mayoría aplastante tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Yo quisiera de entrada conocer, usted que abandona ahora su curul en la Cámara de Diputados, ¿cuál es el mejor consejo que puede darle al Partido Revolucionario Moderno para el uso de esa mayoría que tiene hoy en ambas cámaras del Congreso Nacional? Bueno, mira, eso es muy interesante. Yo le aconsejaría al PRM, que me parece que con esta elección que arrasó con todo, llega a su pico, de que consulte con la sociedad. Porque si va a imponer su voluntad en el Congreso, en el ejercicio del Estado, no ayuda a la democracia. De hecho, esa es una distorsión, tener tantos legisladores, porque la Constitución, como está diseñada, es para que nadie tenga esa mayoría. Fíjate que el PLD nunca lo tuvo, no, a pesar de tener todo el poder del mundo, porque se aplicaba un criterio constitucional en el sentido de que donde se eligen dos o más, tiene que haber representación de la minoría. Es decir, constitucionalmente no es posible que tú tengas todos los diputados de una provincia o del exterior. Es decir, tener los 7 diputados de ultramar, constitucionalmente eso no es posible. Tener los 5 diputados de San Francisco de Macorís, constitucionalmente eso no es posible. Tener 13 de los 14 diputados de la frontera, constitucionalmente eso no es posible. Lo dice el artículo 209, numeral 2 de la Constitución, y lo dice el artículo 80 de la Constitución de la República. Es decir, en los instrumentos colectivos de la sociedad dominicana, dígase el Congreso, que es el ejemplo más democrático que puede haber, donde debe de haber mayor representatividad, o en los consejos de regidores o en los consejos de vocales, la minoría tiene que estar representada y que nadie tenga una mayoría absoluta, precisamente para garantizar un Estado social y democrático de derecho, un Estado social, democrático y de derecho. Por eso el PRM, si quiere, obviamente, que no le pase lo que le pasó al PLD, que se imbuyeron en el poder, concentraron todo el poder, o lo que le pasó a Trujillo, lo que le pasó a Lili, o que en algún momento le pasó a Santana, que eso se ha repetido en la historia dominicana. Entonces, que consulten a la sociedad. El presidente tiene esa voluntad. Tiene la intención. El presidente tiene esa voluntad de consultar, siempre ha consultado. Inauguró el diálogo social, económico y social, cuando planteó
13 temas aquella vez que no se ejecutaron, pero es posible que esa sea la voluntad del presidente, no la voluntad del PRM, porque yo lo viví ahí en la Cámara. Es decir, en la Cámara de Diputados, una cosa que venía del PRM, porque el PRM empezó con 89 diputados, hoy tiene 101, tiene una mayoría, aunque no calificada como la que tiene ahora, para las leyes orgánicas, modificar la Constitución sin la ayuda de nadie. Imponían cosas, o no imponían, sino que buscaban la forma de que le aprobaran todo, aún leyes que uno entendía que no beneficiaban al país. Entonces mi consejo al PRM, a la dirección del PRM, que no es el PRM del PRD de Peña Gómez, que no es el PRD de Peña Gómez, el PRD de los 70, de los 80, o con esa concepción democrática donde el concepto de socialdemocracia, el concepto teórico de socialdemocracia, el concepto ideológico de la socialdemocracia estaba presente. Hoy eso no existe en el PRM. El PRM es un partido pragmático con un grupo de jóvenes ambiciosos que están acumulando riquezas y que son los futuros continuadores políticos del PRM. Pero que tengan cuidado con eso. Como dice la gente en el popular, ¿tú crees que es un partido de popis? Sí, el PRM, cuando tú buscas alrededor, es un partido de popis. Busca la composición del gobierno, tú buscas la composición de los ministros y tú buscas la composición de los directores. Cuando tú lo ves, tú dices, importante que hay muchos muchachos jóvenes ahí, de ascendencia burguesa, algunos de clase media, pero cuando tú buscas y tú sientas a todos los ministros y las ministras y todos los directores y directores, tú los sientes en una mesa y tú te pones a mirar, entonces tú dices, estos son los que no gobiernan. Restituyo, pero el contrapeso necesario para una democracia no lo va a tener, no va a haber en ese Congreso. No hay peligro de que la democracia pueda morir en un Congreso con una mayoría aplastante, apabullante como la que tiene el Partido Revolucionario Moderno. Siempre va a existir ese peligro. Si no existe con el agravante, eso es un peligro real, con el agravante de que no hay una sociedad, no hay una marcha verde que pueda contener eso. Es decir, no hay una sociedad movilizada que pueda contener eso. Fíjate lo que pasó con la ley 1-24 del DNI, que la sociedad se movilizó, todas las funciones, instituciones públicas y privadas actuaron, el gobierno actuó, pero ya la ley está ahí. Sí, vigente, la ley está ahí. Pero está vigente, en manos de revisión de una comisión. Pero está vigente. Exacto. Y si hay interés, porque esa sociedad no existe, es decir, grupos como el Frente Amplio y como el PCT y como otras organizaciones comunitarias y sociales están muy disminuidos en términos de liderazgo y en términos de presencia. El movimiento obrero decía que hay que repensar la sociedad dominicana porque no hay fortaleza en ningún grupo social, ni siquiera los choferes que antes tenían, con toda la maledicencia que podían tener, pero se movilizaban, ya eso no existe tampoco, o las mujeres se movilizaban, o los estudiantes se movilizaban, o los pequeños empresarios. Yo recuerdo la lucha de los empresarios de Herrera. Entonces, al no existir eso, entonces sí se convierte en un peligro real esa mayoría aplastante que tiene el PRM en el Congreso Nacional, que es determinante. Yo que voy a tener el 16 de agosto 4 años ahí, es determinante no solamente para la democracia, sino para el desarrollo económico y social de la República Dominicana. El Congreso es determinante. Es decir, si el Congreso asumiera el error que le da la Constitución, este país fuera totalmente diferente. Y ojalá que el presidente, yo espero que no tenga esa mayoría para
imponer cosas. Por ejemplo, se va a aprobar probablemente el martes o el miércoles un proyecto de ley que viene del Poder Ejecutivo de darle un rol que en mi opinión es distinto a la misión que tiene la Fuerza Armada, es la creación del Cuerpo Especializado para Mitigación de Desastres, bajo la dirección, coordinación y funcionamiento del ministro de las Fuerzas Armadas. Es decir, todo lo que tiene que ver con mitigación, con desastre, con prevención, va a estar en manos de las Fuerzas Armadas. Pero existe una Comisión Nacional de Emergencia. Claro. Existe el COE, existe la Defensa Civil. Y en la Comisión Nacional de Emergencia están el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Entonces se crea esto y eso se va a aprobar, porque eso vino del Poder Ejecutivo. Y entonces cuando uno dice, y lo peor de eso es que esa ley dice que de los fondos, que son muy pocos, que tiene la Comisión Nacional de Emergencia y la Mitigación para Desastres, también se le va a dar a ese organismo nuevo que se va a crear. Pero que ese organismo nuevo va a tener 10 subdirectores, dividiendo el país en 10 regiones, que ya existe una ley de regiones únicas que aprobamos en este Congreso, donde están definidas las 10 regiones. Y de una u otra manera también esa ley un poco la cambia. Entonces, uno dice, bueno, estamos de acuerdo, nosotros estamos en un país que está en la ruta de los ciclones. El cambio climático va a afectar mucho a la República Dominicana, tenemos problemas con fallas tectónicas. Pero en vez de concentrar instituciones, de eliminar instituciones, como el presidente ha señalado, de quitar instituciones, estamos creando. Pero esto es lo que me preocupa ahora a propósito de esto que tú acabas de decir, es que existe el COE y las Fuerzas Armadas es una de las instituciones que actúa siempre dentro del COE, además que tiene los mecanismos, organismos de mitigación en el Ejército, con la Unidad Humanitaria de Rescate, en la Fuerza Aérea con los halcones y en la Armada con los delfines. ¿No es una distorsión esto? No solamente es una distorsión, sino que genera confusión con otras instituciones. Pero además, por una ley, le está dando a las Fuerzas Armadas un rol y una misión que es distinta a la que dice la Constitución. Claro. Porque si me dijeran que esta ley va a estar adscrita a la Presidencia de la República, al Ministerio de la Presidencia, pero no, está adscrita al propio Ministerio. Es decir, que le estamos dando una autonomía a las Fuerzas Armadas porque es un cuerpo militar. Por ley estamos creando un cuerpo militar. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, y eso se para va a aprobar. una misión que no necesariamente es militar, ni de defensa de la soberanía ni del territorio. No, porque ahí hay, como tú dices, ayuda humanitaria, tiene 13 funciones. Sí. Incluyendo la mitigación, porque la mitigación, el concepto de mitigación es un concepto de prevención, de educación y de construcción de mecanismos para evitar los desastres y las emergencias. Exacto. Entonces, ellos van a dedicarse también a eso. Entonces, además, pero bien, solamente estoy haciendo ese llamado porque hay que poner atención porque la República Dominicana, uno de los graves problemas es la institucionalidad. Nosotros tenemos 32,000 normativas, tenemos demasiadas leyes y decretos y resoluciones y ordenanzas que nadie cumple, pero se siguen creando nuevas instituciones, porque eso es crear darle 10 funciones a 10 directores bajo una orientación del Ministerio de Defensa, que va a generar caos con el COE, con la Defensa Civil, o le va a quitar la función a esa, o va a hacer desaparecer una Comisión Nacional de Emergencia que la preside el presidente de la República y que la dirige la Defensa Civil. Y donde están las Fuerzas 22 Armadas. Instituciones. Que hay 22 instituciones, incluyendo el Ministerio de la Defensa. Exacto. Entonces, uno dice, ¿para qué? Bueno. ¿Para qué? Restituyo, pasemos a otro tema. El presidente ha dicho con insistencia que él quiere dejar un legado al país, que él se va en el 28, pero que él quiere hacer las reformas que en el Estado Dominicano
pero sobre todo se ha basado en dos reformas fundamentales. La reforma de la Constitución para 2 puntos y la reforma fiscal. Primero yo quisiera conocer de Juan Dionisio Restituyo qué piensa y si es necesario el que modifiquemos la Constitución que tenemos actualmente. Yo quiero ver con exactitud qué van a decir esa propuesta, porque se presentó una propuesta en el Consejo Económico y Social de Reforma Constitucional en la que se hablaba más del candado y de la independencia del Ministerio Público. Y entonces el tema de la reforma fiscal. Si queremos realmente poner un candado a la Constitución, entonces hagámoslo a través de una asamblea constituyente por voto popular. Es decir, como se hizo en el 58, 1858, o como se hizo en el 65, 1865, o como se hizo en el 1963. Es decir, que se convoque a una elección, ahora, reciente, para que el pueblo elija a los constituyentes, que sean, qué sé yo, 75, y que vayamos todos y que se presenten todos los sectores, y que esos 75, solo su función es trabajar la Constitución. Exacto. Y entonces cuando ellos redacten esa Constitución, el Congreso sigue trabajando y funcionando normal. Estos 75 son electos por el pueblo. Son los constituyentes. Que son los constituyentes. Y garantizar que en esos 75 estén expresados todos los sectores. Los empresarios, los religiosos, los campesinos, todos. Los estudiantes, las mujeres, las comunidades discriminatorias que hay, los afrodescendientes. Es decir, que se haga un listado de todos los sectores y que de una u otra manera estén representados en esa constituyente. Y entonces eso elaboran la Constitución y cada vez que se quiera modificar la Constitución, la misma se somete a un plebiscito. Okay. Ese es el mejor Pero candado. ¿piensas que necesita un candado la Constitución actual? Yo no. Para evitar precisamente eso, lo de la reelección de presidencial. Mira, yo tengo por eso te dije, hay que ver la reforma. Nosotros tenemos 39 reformas constitucionales, incluyendo una que se hizo para darle nacionalidad a Lili. Ya. Es decir, una sola reforma para decir que el presidente de la República sea dominicano, porque se decía de nacimiento. Yeah. Y como no se sabía dónde había nacido Lili, entonces claro. Y él no estaba en el poder todavía. Como no se sabía dónde había nacido Lili, entonces se le cambió que sea dominicano, no de nacimiento. Entonces, ahora la Constitución establece, es posible que el presidente tenga esa preocupación, pero la Constitución del 66 hasta el 94, ¿cuántos años duró? 32, más o menos, 30, casi 30 años, que es la Constitución que más tiempo ha durado. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, porque mira, amigo televidente y Fernando, decía Ferdinand Lasalle, que después Balaguer lo mal utilizó diciendo que la Constitución era un pedazo de papel. La Constitución van a ser efectiva o no si hay una fuerza popular y social que la hagan cumplir. Porque vamos a decir que le vamos a poner un candado a la Constitución que diga ¿qué va a decir? Que el Congreso, la Asamblea Revisora tiene que ser con el 90%. Tú puedes conseguir el 90%. O que va a decir que la Constitución va a tener un referéndum aprobatorio. Ya, en una democracia como esta se consigue todo, y en ese Congreso también. Restituyo, dame un permisito que tenemos que ir a una pausa comercial. Volvemos, amigos televidentes.
Gracias, amigos televidentes, por continuar ahí en su programa En Nombre de la Democracia, conversando este sábado con el diputado Juan Dionisio Restituyo del Frente Amplio en la República Dominicana. Yo quisiera saber, Restituyo, esta preocupación del presidente por modificar la Constitución, ¿cree que el presidente Abinader está mirando, como dice el refrán, más allá de la curva al pretender querer reformar la Constitución? Y además ahora porque se ha planteado una estrategia de desarrollo hacia el 2036. Mira, yo vi el decreto del presidente en la que plantea la necesidad de que el PIB para el 2036 sea el doble del PIB que tenemos. Es bueno decir que el PIB es todo la riqueza que tiene la nación. El gobierno administra el 14% de eso. Okay. O sea que no es el dueño del PIB. No. Entonces, el presidente, a menos que dice eso, también plantea una reforma fiscal. Sí. Pero no ha dicho la cantidad de dinero que necesitamos para resolver. ¿Y para resolver qué? Porque lo correcto sería que el presidente decía, necesitamos 1.000 millones de pesos. Y con esos 1.000 millones de pesos adicional al presupuesto que tenemos es para terminar la pobreza. Para tal cosa. Resolver el tema de los pensionados y resolver el tema de la seguridad social, para decir eso. O terminar el problema del déficit de vivienda. O evitar que haya un solo dominicano que esté viviendo en una cañada. Es decir, vamos a resolver el tema de a mitigar los desastres naturales mediante la construcción de poner a los dominicanos a vivir en condiciones mínimas, como dice la Constitución. Entonces, para eso necesitamos tanto. Y tenemos que hacer una reforma fiscal o una reforma tributaria. Entonces, yo le puedo decir, perfecto, presidente, si los economistas dicen que perdemos 500.000 millones al año por la evasión fiscal y perdemos 300.000 millones de pesos al año por la elusión, ahí hay 800.000. Vamos a reducir eso y vamos a ver si nos ganamos 400.000 y ya ahí tenemos 400.000. Exacto. El Congreso aprobó 285.000 millones de pesos en excepciones fiscales. Vamos a revisar todo eso y vamos, en vez de 285.000 millones, vamos a darle 100.000 y nos quedamos con 185.000. Y ahí tenemos más de 500.000 millones de pesos. Y ahora vamos entonces a revisar los salarios de los altos funcionarios. Y vamos a revisar la nómina pública. Y vamos a revisar el gasto corriente del Estado Dominicano. Y vamos a eficientizar eso. ¿Cuánto nos da eso? Entonces, ¿cuánto nos faltan? Entonces vamos a trabajar con la reforma fiscal, no tributaria. Bueno, vamos a resolver el tema del impuesto sobre la renta. Vamos a quitar el impuesto sobre la renta de 35.000 a los salarios. Vamos a llevarlo a los salarios de aquellos de 75.000. Vamos a agarrar, nosotros tenemos una estabilidad económica y una estabilidad política. Eso ha generado que grandes empresarios gasten grandes sumas de dinero. Vamos a ponerle un impuesto a la ganancia. Yeah. Porque aquí hay una institución bancaria que dijo que se ganó 20.000 millones de pesos. Sí. Un impuesto a la ganancia. Todo el que exceda de esta ganancia tiene que pagar un impuesto. Con la transparencia y la cosa para saber. Claro. Y entonces vamos a ponerle también un impuesto a los vehículos de lujo y a los bienes de lujo, un impuesto adicional. ¿Tú quieres traer un Rolls Royce? Ok, tú pagas tanto. Paga el impuesto. Vamos a transparentar y a unificar impuestos internos con aduana. Porque hay una distorsión. Es decir, hay una serie de productos que entran por aduana, sobre todo electrodomésticos y otras cosas, que impuestos internos no tienen registrado. Yeah. Y ahí podemos conseguir 100.000 o 150.000 millones de pesos. Entonces, toda esta distorsión económica que existe en la República Dominicana y todo este desastre de términos de impuestos, vamos a dirigirlo a crear una situación de que la República Dominicana pueda desarrollarse y convertirse en una potencia económica. Somos el número 7 en términos económicos de la región. Pero nosotros tenemos el potencial para convertirnos en una verdadera potencia económica. El PIB nuestro alcanza por alrededor de los 120.000 millones de dólares.
Estamos en mucho más. Estamos en 145 mil millones de dólares. Y el presidente quiere duplicar el PIB eso a 290.000 millones de dólares. Vamos a decir a 300.000 millones de dólares la riqueza. Pero acá el gobierno acaba de decir que tiene bienes por 12.000 billones. 12.000 billones. De pesos dominicanos. Vamos a decir que esos son, ¿cuánto? 3.000 millones de dólares. 3 millones de dólares. Más o menos. Más o menos. Vamos a, entonces... Soy malito en las matemáticas. Sí, y yo también, porque somos abogados. Entonces, vamos a aumentar el per cápita de la sociedad dominicana y vamos a agarrar una gran cantidad de dinero para invertirlo en las pequeñas y medianas empresas y vamos a legalizarla toda. Y le vamos a dar facilidad para que se constituyan, quitémosle la traba financiera, ¿me entiendes? Apoyemos eso y volvamos a tener una ley que se desmontó en el 96 con el gobierno del PLD, que le dio mucho beneficio a Balaguer y que desde que él llegó sometió esa ley en el 66 y Lionel la quitó en el 96. Y es la ley de inversión extranjera. ¿Qué decía esa ley? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué la República Dominicana es una potencia tecnológica? Y es uno de los países que más se desarrolló en telecomunicación. Porque Codetel estaba obligado a invertir el 25% de su ganancia en el país. Y llegó un momento que le puso teléfono hasta en la cordillera central. Tú encontrabas un teléfono en un pueblo. ¿Por qué? Porque tenía que invertir aquí. Entonces eso se desmontó. Entonces nosotros tenemos que volver a traer inversión extranjera, generar empleo, mejorar las condiciones de vida de la mayoría de los dominicanos, promover la pequeña y la mediana empresa, darle facilidad y regularizarla, que paguen impuestos, que todo el mundo pague impuestos, pero que paguemos en función y en función de la capacidad gananciosa que tenemos. Es decir, que yo no pague, yo como diputado no pague los mismos impuestos que doña Juana que vende habichuela con dulce en el 8. Yeah. Es decir, no puede ser de manera lineal el pago de los impuestos. ¿Qué piensa de la revisión del gasto del gobierno? Tiene que eficientizar el gasto. Es decir, ¿cómo se explica? Yo quisiera que alguien me lo explicara, que el ministro de Educación te lo invitara aquí y me explicara, que nosotros tenemos una inversión de un 4% del Producto Interno Bruto en educación y tengamos mala educación. Que no sea capaz de, ahí hay un señor llamando que lo van a sacar porque el Ministerio de Educación no le paga donde le tiene alquilado, o que no han podido construir una escuela en el Gramazo. Sí. Entonces, si no tenemos funcionarios que sean capaces, eficientes, y que ese es un tema, sacar la politiquería de la administración pública, porque ese es otro tema. Los partidos se hacen mayoritarios aquí desde que llegan al Estado. La nómina pública lo hacen el principal partido. Exacto. Entonces eso hay que eliminar, es decir, nosotros tenemos porque tenemos leyes para todo, ¿entiendes? Tenemos una ley de la administración pública, ¿entiendes? Entonces hay que decir, por ley, cada gobierno solo tiene capacidad para cambiar esto. Ya. Y todo lo demás es por concurso y presenta una evaluación. Y entonces el Congreso, si asumiera su papel, está solicitando a cada ministerio que le mande las evaluaciones todos los años en su rol de fiscalización para que vea entonces la capacidad de esa institución que la dirige el gobierno, pero tiene que administrar el Congreso en términos de sus recursos. Y entonces las instituciones del gobierno como Cámara de Cuentas, Junta Central Electoral, Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral, Defensoría del Pueblo, ¿me entiendes? Le den carne a esas instituciones, la fiscalicen y que esas instituciones actúen en sintonía como establece la Constitución, porque nuestra Constitución habla de distribución de riqueza. Restituyo, ¿cómo evitar que una reforma fiscal para incrementar los ingresos mediante el tributo crea inflación también, según los expertos? ¿Cómo evitarlo? Eso es lo más pasa en este país, que no hay que aumentar los salarios porque el salario crea inflación. Yo no soy economista, pero yo creo que eso no es verdad. No es verdad porque
el Estado permite que se relaje. ¿Qué sucede? Hay un aumento general de salario e inmediatamente hay un aumento general de precio. Porque ¿qué es la inflación? La inflación la crea cuando hay mucha demanda y hay poco producto, es decir, poca mercancía. Entonces, tiene que haber un balance. Nosotros tenemos, es decir, si hay una escasez de habichuela, entonces aumentan los precios de la habichuela. Yeah. Y entonces, pero hay muchas veces que esa escasez es dirigida, porque inmediatamente aumenta el salario, aumentan los precios. Antes teníamos lo que llamábamos el control de precios. Todo eso se desmontó. Yeah. ¿Entiendes? Entonces, si tú me dices, si aquí tenemos pro consumidor, me dice, ven, supermercado tal, dame los productos que tú vas a vender. ¿Cuál es el costo de producción de esos productos? ¿Cuál es la ganancia que tú vas a tener en esos productos? Tu ganancia es esta. Claro. Tú no me puedes venderme el producto mayor de la ganancia que hemos definido y que hemos discutido. ¿Me entiendes? Y además, tú tienes, en función de tu beneficio, generarme empleo o aumentar salario. Pero Restituyo, ¿cómo resolver en este país con una autoridad que pueda solucionar eso? Porque tú puedes ver en una esquina de cualquier barrio, de cualquier ciudad, municipio, 4 colmados y un mismo producto, todos te lo venden a un precio diferente. Porque precisamente no hay autoridad. Y entonces tú en un supermercado cuesta un precio, en el colmado cuesta otro. Entonces es el papel de control de precios. Porque la oferta y la demanda en el capitalismo es real, pero tiene que tener un control. Porque para eso sirve el Estado, al menos que el Estado lo quitemos y soltemos el mercado a como le dé la gana. No, el Estado tiene que regular el mercado. Claro. Porque, por ejemplo, ¿qué le pasó a un ciudadano que puso una bomba de gasolina y la vendía más barata? Lo tuvo que ponerse en sintonía. Sí. ¿Por qué? Porque en la sociedad dominicana, y casi aquí nadie habla de eso, aquí hay un cartel económico. Es decir, aquí hay un cartel. Vamos a decir que no un cartel de droga, pero actúa más o menos similar. Por ejemplo, aquí hay productos que solo lo puede traer una empresa, después más nadie, y no hay forma que tú puedas romper eso. Y el precio lo fija ella, la empresa, no el gobierno, no es el mercado. No la ley, no la regulación. No el mercado, ellos. Y si tú lo traes, te quiebran. Y si tú, para tú comprárselo a otro, ese otro tiene que comprárselo a ellos, porque si no, no te lo venden. ¿Y de qué empresa se trata? Varias empresas hay aquí que tienen el control en el Ministerio de Industria y Comercio y que tienen gente en el Ministerio de Industria y Comercio en la que hay productos que solo lo venden una familia o un grupo de familias. Y después nadie puede traer más ese producto. Hay un cartel, eso se llama cartel. Lo que pasa es que aquí nadie se atreve a denunciarlo. ¿Me entiendes? Y la Comisión Permanente de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados debería de denunciar eso. Yeah. Porque existe, sobre todo en el ámbito de la construcción. En el ámbito de la construcción existe. Y en otro ámbito que tiene que ver con productos de alta gama. Entonces, el tema de aquí es que no hay sinceridad porque hemos dejado al Estado cada vez quitándole más capacidades, se le quita capacidades al Estado, incluyendo con leyes, y entonces para que grupos económicos hagan lo que les dé la gana. Porque ¿cómo es posible que este país tenga tantos años creciendo y nosotros no hemos podido eliminar la pobreza en la sociedad dominicana? Que nosotros tengamos sueldo de miseria. Nosotros depositamos una ley, un proyecto que nunca ni se conoció en ningún sitio. Antes de irnos vamos a ver si alguien lo toma. Para que los salarios en los funcionarios públicos en este país sean en función del salario mínimo. Porque a mí me gustaría que el gobernador del Banco Central dijera, bueno, ese ciudadano tiene un salario
300 veces más que una persona. Él gana 300 veces más que una gente. Entonces, el presidente de la República tiene 50, 60, 100 salarios mínimos. Usted quieren aumentarse el sueldo, tienen que aumentar el salario mínimo. Exacto. Entonces, que los sueldos, para que haya una equidad. Que los sueldos de los ministros, de los directores, de los funcionarios de tal categoría, su salario esté determinado por el salario mínimo. Y porque esta semana hubo un ruido grandísimo, que hay un montón de funcionarios que ganan más que el presidente de la República. Entonces eso tienen que ser por el salario mínimo. Ustedes quieren, ¿cuánto es el salario mínimo? Son 10,000 pesos el salario mínimo. Y usted gana 100,000 pesos, usted gana 10 salarios mínimos. Ya. ¿Se le pueden aumentar? Aumenta el salario mínimo. O usted va a ganar 15 salarios y entonces se denuncia. Porque no es lo mismo decir, coño, Fernando Ferrán gana 200 salarios mínimos. Sí. Coño, gana 200 veces, más que 200 personas juntos, él solo. Entonces, la gente va fijándose, va diciendo, coño, espérate, Fernando. Bueno, ¿y qué es lo que tú haces? Permiso para una nueva pausa comercial. Volvemos, señores, en su programa En Nombre de la Democracia. Continuamos, amigos televidentes, aquí en su programa En Nombre de la Democracia, conversando con el buen amigo, diputado por el Frente Amplio, Juan Dionisio Restituyo. Yo quiero volver, ya en la parte final de este programa, a la reforma constitucional, porque hay puntos de esta reforma constitucional que solo se ha dicho que el presidente quiere ponerle un candado para evitar que alguien pueda llegar a una reelección perpetua o permanente y se viole la Constitución. Hay puntos, por ejemplo. El primero es, ¿podría en esa reforma constitucional introducirse el tema para reducir el 50+1 que se requiere hoy para ser presidente de la República? Mira, una vez la Cámara, es decir, que la Asamblea Revisora se apodera, ella tiene facultad para no solamente hacer lo que dice el presidente. Ok. Entonces hay que ver eso, porque el presidente tiene que irse al interés de 2 puntos, que es lo que él ha dicho, que es el candado y la independencia del Ministerio Público. Pero hemos hablado de eso. Pero pueden aparecer gente contenta y decirle, no, presidente, vamos a modificar esto para que después de este periodo usted pueda volver. Y eso perfectamente puede aprobarse, ya va a depender del presidente. Entonces, hay que ver qué es el interés que tiene el presidente de modificar la Constitución para el nunca jamás, porque hay un nunca jamás. Exacto. Es decir, pero la Constitución puede rehabilitar a todos los que jamás pueden volver. Exacto. Y tenemos decenas de experiencias en nuestra vida constitucional, de hecho, como ese Horacio Vázquez, el propio Lili, Buenaventura Báez, el mismo Santana. Entonces, hay que ver, yo no sé, el único interés que nosotros podemos hacer es que volvamos a los inicios de la sociedad dominicana. La primera constitución, que duró 10 años, se hizo por una constitución. Se eligieron 32 constituyentes, que la única función fue hacer la constitución. En el 6 de noviembre, se eligieron entre agosto y septiembre del 1844, se constituyeron en octubre, 32, y eso el 6 de noviembre votaron una constitución que empezó a funcionar en las elecciones que se hicieron en febrero. ¿Cuál sería la fórmula para garantizar un ministerio público independiente? A juicio de Juan Dionisio. Nosotros presentamos un proyecto de ley que le daba esa facultad al Ministerio Público. El Ministerio Público, porque hay que ver la cosa. El Ministerio Público Independiente puede ser entonces una terna que presente el presidente de la República al Congreso, y que sea el Congreso que elija 3. Porque hay que tener en cuenta y ver lo que está pasando en Perú. La política criminal
es del gobierno. Y la política criminal es el Ministerio Público. Entonces, un Ministerio Público muy independiente también tiene que tener una justicia independiente. Entonces, el tema es la institucionalidad. Porque tenemos, para ponerle un ejemplo, tenemos la cárcel llena de presos preventivos, mucho injusto, pero el Ministerio Público pide prisión, pero si los jueces no la dan, no hay prisión. Entonces, tenemos primero que ver la justicia y ver de qué independencia nosotros estamos hablando, porque puede ser un Ministerio Público independiente, pero sin recursos, o un Ministerio Público independiente incapaz. ¿Por qué? Porque, como decía un arquitecto español, una ciudad es como es su ayuntamiento, y el ayuntamiento es como es su síndico. Es decir, las instituciones son quienes la dirigen. Si los que la dirigen son unos charlatanes, por más independencia que sea, tuvimos un ministerio. Puede ser que el presidente no llame a nadie, pero tuvimos aquí en el Ministerio Público tiene una ley orgánica que le da autonomía. Y que tiene un consejo de Ministerio Público, que tiene una escuela. El presidente no se mete con eso. El presidente nomás lo nombra, pero ellos tienen una ley que se... Porque con eso tenemos que resolver, no hay que modificar nada. A propósito de reforma constitucional, otro punto que se ha debatido en la opinión pública es lo relativo a la necesidad, digo yo, eso viene también unido al tema de la obtención de más recursos para el Estado con la reforma constitucional. Se ha pretendido, se ha planteado la reducción de la matrícula del Congreso, en este caso particular de la Cámara de Diputados, que tenemos 190 diputados. Yo estoy de acuerdo con eso, es decir, óyeme, Fernando Ferrán, amigos televidentes, el Congreso en 4 años se lleva casi 30.000 millones de pesos. Los 122 que hay, 30.000 millones en 4 años. Tú lo divides por año, ¿cómo te salen? Salen bien. Entonces yo creo, nosotros, y que sea unicameral. Y si vamos a tener senadores, si se quiere tener un Congreso bicameral, que entonces los senadores se elijan por regiones. Y tenemos 10 regiones, 10 senadores. 10 senadores. La República empezó con 5 senadores, con 5 provincias. Y duró así hasta el 1907 y no pasó nada. De hecho, desde el 1854 al 1861 solamente teníamos 5 gente dirigiendo el país, los 5 senadores. Porque se eliminó la Constitución del 1854, eliminó la Cámara de Diputados y solamente se quedó el Senado Consultor, como se le llamaba. Antes era Consejo Conservador. Entonces, y nosotros desde el 1865 al 1907 solamente tuvimos diputados. Es decir, que hemos tenido experiencia histórica de Congreso unicameral. ¿A cuánto sería la reducción de la matrícula? 120. 120. Sí, 120 diputados está bien. Hay que tener 190. Y que los diputados nacionales, de la cual nosotros formamos parte, sean para los partidos minoritarios. Y si los partidos minoritarios no alcanzan, esas bancadas se quedan en blanco. ¿Por qué hay que dárselo a los grandes? Exacto. ¿Por qué? Porque para la minoría, si la minoría no logró representación, el voto porque está representado, entonces eso se quedan vacantes. Y no pasa nada. Entonces el tema es reducir gasto, eficientizar el gasto, y resolver el problema fundamental de la sociedad americana, que es la distribución de la riqueza, que eso, la concentración del poder, y eso se resuelve con más democracia. Porque fíjate que ahora el presidente no ha hablado de eso, pero ya los diputados, los senadores están hablando, vamos a unificar las elecciones, vamos a juntarla toda, porque hay mucho gasto. No, hay que invertir en democracia. Deberíamos de ser 3 en años distintos. Una presidencial, una congresual, y legislativa. Exactamente, en años distintos. Que no se junten, y si en algún momento se juntan, se hacen juntas. Pero que, por ejemplo, una se haga un año, otra se haga otro año y otra se haga otro año. Y la primera y la última sea la presidencial. Porque
El presidente fue el presidente que arrasó con todo. Esta semana el presidente nombró una comisión para revisar los asuntos de la Cámara de Cuentas. ¿Qué vamos a hacer con esa Cámara de Cuentas, Restituyo? Bueno, hay un proyecto de ley que la comisión ha dado, qué sé yo, cuánto informe en la Cámara de Diputados con el tema de la Cámara de Cuentas. Nosotros solicitamos una interpelación, pero como te digo, ahora van a tener mayor poder. El tema es que si no hay interés en resolver los temas, mira, y con esto concluyo, la lucha contra la corrupción y la impunidad es dura, no es tan fácil, y hay que tener pantalones para ir construyendo espacio para que la corrupción y la impunidad no se pongan en el país, que ha sido el gran problema de la sociedad dominicana. Bueno, Restituyo, ¿qué te digo? Agradecer de verdad la deferencia de poder venir a compartir con nosotros este programa en nombre de la democracia. A ustedes, amigos televidentes, agradecerles la tranquilidad de sus hogares, que hayan puesto su atención en todos estos temas que hemos tratado con el amigo Juan Dionisio Restituyo del Frente Amplio. Les daré las gracias para que estén con nosotros la próxima semana en otra edición de su programa En Nombre de la Democracia. Hasta entonces.